Ok, ya está iniciando la, que no la estaba grabando, pero ya está. Ok. Entonces, les decía que a partir de la operación número 8, ya los registros que se hacen son contables y presupuestales. La número 8 nos dice que se paga la nómina, pero aquí tengo una observación que no viene en la indicación y es importante que la consideremos. Aquí le puse como referencia la operación, viene de la operación número 4. Si vemos la operación número 4 nos dice que se registra el compromiso de la nómina por cantidad de 500,000. Si analizamos los momentos contables, después del comprometido viene el devengado, pero en estas indicaciones no nos dan la indicación de que se haga el devengado de la nómina, por lo tanto lo vamos a hacer con esta operación, con la operación número 8, ya que solamente nos dice que se paga, es decir, ya viene el momento del pagado. Entonces aquí es importante hacer otro asiento contable donde se refleje primero el pasivo de la nómina y después la cancelación del pasivo y con el pago de la nómina. En este caso, el pago de la nómina corresponde, digamos que a personal de carácter permanente por 25,000 para tesorería y sueldo base de personal de confianza de 15,000 pesos para el área de contabilidad. Aquí quiero mencionar alguna duda que alguno de ustedes mencionaba en el grupo, de que si esto correspondería a otra cuenta o no. En realidad va a la misma cuenta los dos. Si analizamos, por ejemplo, el plan de cuentas en el clasificador por objeto del gasto, déjenme ver quién más entra. En el clasificador por objeto del gasto, aquí si ustedes ven en remuneraciones al personal de carácter permanente, incluye al personal de confianza. Dice que son asignaciones para remuneraciones al personal civil, de base o de confianza. Entonces, por esa razón es que yo lo consideré en la misma partida. ¿Ok? Bueno, entonces, déjenme que quieren ingresar más compañeros. Admitir a todos aquí. Ok. Entonces aquí hago esa observación porque en el asiento de diario vamos a hacer ese otro registro que nos falta. Luego, en la operación número 9, nos dice que se registra la estimación de la obra número 1 de recursos de ingresos propios por la cantidad de 250,000, pero todavía no se paga. Es decir, en esta operación solamente vamos a hacer el momento contable del devengado y las correspondientes presupuestales. Recuerden que cuando se presenta una estimación de obra quiere decir que ya hay un avance en la obra, en este caso, pues por parte de la constructora del tiempo, y quiere decir que ya se ejerció un gasto, por lo tanto vamos a generar el pasivo en el momento del devengado. Ajá. Y en la operación número 10 inmediatamente nos dice que se paga la estimación, entonces inmediatamente hacemos el otro momento del pagado. Aquí creo que no tendríamos ningún problema. En la número 11 dice que se recibe el pedido de 10 computadoras, es decir, también vamos a hacer el devengado de las computadoras. Aquí le puse la operación 6 porque en la operación número 6, si la analizamos, pues nos dice que se hizo el pedido de las 10 computadoras, es decir, aquí se hace el comprometido y aquí se hace, digamos, el devengado por los 50,000 pesos. Y inmediatamente en la operación 12, pues ya se pagan esas computadoras y ya se hacen todos los momentos correspondientes. En la última operación, aquí solamente se fincan pedidos de lubricantes para la presidencia por 30,000 pesos. Aquí solamente se hace un registro presupuestal, no hay afectación contable. ¿Ok? Entonces, déjenme ver quién más quiere entrar. Ok. Bueno, entonces ahora sí, ya con este panorama, pues ya podemos realizar, incluso podemos hacer ya algunos formatos del ejercicio del presupuesto en alguna de sus clasificaciones o empezamos con el libro diario. Vamos a empezar con el libro diario para ver cómo hice las operaciones y se las voy explicando.
Si hay alguna duda hasta aquí, la pueden hacer o como ustedes gusten. Al final, déjenme ver si hay algún comentario para... Aquí me preguntan de las cuentas que se afectan para el personal. Ahorita lo vemos en el diario y ahí lo explicamos. Ok. Aquí me dice que son 25 al personal permanente y 15 al transitorio. Si nos, si nos vamos aquí al formato, ya en los asientos de diario, empezamos con todas las presupuestales. Si ustedes observan aquí, vean, aquí la operación número 1, que nos decía que aprueba una ampliación de presupuesto por 70,000 pesos, pues ahí solamente lo que hacemos es el asiento presupuestal. Eh, ¿Cómo lo hice aquí le puse la fecha a partir del 2 de enero del 2020? El número de asiento le empecé con D cuando son pólizas de diario, digamos, para identificarla. Aquí no hicimos pólizas de diario ni de ingresos ni de egresos, pero bueno, yo le puse una D y después 2101001 para identificar que es la póliza de diario número 1, corresponde al asiento número 1 y el documento fuente pues es un oficio de autorización de ampliación del presupuesto del área de turismo, ¿no? Yo lo puse así. Entonces, el asiento presupuestal, pues vamos a hacer un cargo al presupuesto de egresos por ejercer por 70,000 pesos, que es la 822, la clave, contra modificaciones al presupuesto de egresos aprobado. Es un abono. Y es la 823, ese sería el asiento contable. Entonces, la número 2 también nos dice que hay una ampliación de presupuesto, en este caso que es para la dirección de obra pública. Yo aquí le puse el asiento, bueno, la póliza de diario 2101002, la fecha del 3 del 01 del 21 y un oficio de autorización como documento fuente de la ampliación del presupuesto de la dirección de obra. Entonces, igual aquí los asientos son similares. Es un cargo al presupuesto de egresos por ejercer por 500,000 contra modificaciones al presupuesto de egresos aprobado por 500,000 pesos. Aquí tenemos el abono, el debe y el haber para cada uno. Y las cuentas presupuestales. Ese sería para el asiento número 2 o para la operación número 2. Dejen ver si hay alguna. Okay. Bien, y pasamos a la número 3. Entonces, en la operación número 3 hay una reducción de presupuesto. En este caso es para la tesorería. Yo aquí le puse la fecha del 4 de enero, el diario 2101003, es el asiento número 3, y como documento fuente, pues el oficio de autorización de reducción de presupuesto de tesorería. Y los asientos contables, pues prácticamente son los mismos que los anteriores. En este caso, como es una reducción, pues aquí hacemos, digamos que el movimiento contrario cuando es ampliación. En este caso, hacemos un cargo a la 823, que son modificaciones al presupuesto de egresos aprobado por 570,000, contra presupuesto de egresos por ejercer por la misma cantidad. Aquí lo tenemos, solamente es el asiento presupuestal. Y después nos pasamos a la operación número 4. La operación número 4 nos dice que es el comprometido, si no mal recuerdo, de la nómina. Aquí está. Nos dice que se registra el compromiso de la nómina por la cantidad de 500,000 pesos correspondientes a las dependencias de tesorería y de contabilidad. Entonces, en el número 4, pues tengo el presupuesto autorizado como documento fuente de la nómina de tesorería y contabilidad.
Y lo que hacemos aquí, pues ya el único asiento presupuestal es un cargo al presupuesto de egresos comprometido por 500,000 contra la 822, que es presupuesto de egresos por ejercer, por 500,000 pesos. Y eso sería el único movimiento que tenemos ahí. Quiero mencionarles que todos estos momentos del comprometido, ninguno de ellos se va a reflejar en los formatos que tenemos acá de los clasificadores, ¿eh? Ninguno de ellos se van a reflejar aquí en el estado analítico. Ajá. Entonces, de ahí nos pasamos a la... Déjenme dar ingreso a los compañeros. Okay. De ahí nos pasamos a la operación número 5, que también, si vemos las instrucciones, en la 5 nos dice que se realiza el contrato para el servicio de telefonía por la cantidad de 15,000 pesos del área de catastro. Bueno, aquí el asiento también nada más es un asiento presupuestal. En este caso, pues yo le pongo aquí que es contrato de servicios de telefonía de catastro, de la área de catastro. La fecha le pongo el 6 de enero, el diario 2101005. Me voy así de manera consecutiva para todas las pólizas que son de diario, o sea que yo considero que las hice de diario. Después aquí, igual el asiento presupuestal es el mismo que las anteriores, es un cargo al presupuesto de egresos comprometido por 15,000 pesos, aquí está el cargo, la 824 contra la 822, que es el presupuesto de egresos por ejercer, que son 15,000 pesos. Después ahí nos vamos a la operación número 6. Y la operación número 6 también hay un contrato de adquisición de computadoras. La 6 nos dice, se realiza pedido. Al realizar un pedido de computadoras, bueno, seguramente debe haber un contrato, un documento jurídico que obliga a las partes, digamos, a ver, permíteme. Algo pasó aquí, a ver. ¿Ya se ve? ¿Ya se ve? Ok. Me regreso a la 103. De todas maneras, bueno, me voy rápidamente desde la 103, aunque les comento que está siendo grabada la sesión. Después, bueno, ahí van a ver toda la secuencia, pero rápidamente les comento que de la operación número 1 hasta la número 7 solamente son asientos presupuestales. Mencionaba yo en la 3, en la operación número 3 donde se quedaron, es una ampliación, una reducción de presupuesto. En el diario, pues aquí lo observamos en la número 3. Aquí está. Por 570,000 pesos es una afectación a la 823, que es modificaciones al presupuesto de egresos aprobado, es un cargo, y un abono a la 822, que es presupuesto de egresos por ejercer. Después decía que en la número 4 hay un compromiso, digamos, de pago de nómina por la cantidad de 500,000 pesos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es el momento del comprometido y también nada más es un asiento presupuestal. Es decir, vamos a cargar a la 824, que es presupuesto de egresos comprometido, 500,000 pesos, contra la 822, presupuesto de egresos por ejercer de 500,000 pesos, ¿no? Creo que ahí no hay tanto problema. En la número 5, igual es un asiento presupuestal solamente, ya que hay un contrato de servicio de telefonía. Hay un contrato de servicio de telefonía y por lo tanto solamente vamos a hacer el comprometido. En este caso, nos dice que hacemos un cargo al presupuesto de egresos comprometido por 15,000 pesos y un abono a la 822, que es el presupuesto de egresos por ejercer, ¿no? Es un asiento presupuestal solamente. ¿Ok? Después nos pasamos a la número 6. Aquí en la número 6 nosotros vemos que
hay un contrato de adquisición de computadoras que les comentaba. Entonces también es solamente un registro presupuestal y aquí hacemos un cargo al presupuesto de egresos comprometido por 50,000 pesos contra el presupuesto de egresos por ejercer por la misma cantidad. Y de ahí nos pasamos a la número 7. La 7 también es un asiento presupuestal solamente, ya que hay un contrato de obra de construcción de carretera. Ese es, digamos, que el documento fuente para mi registro. Igual hacemos un cargo al presupuesto de egresos comprometido por 500,000 contra el presupuesto de egresos por ejercer por 500,000 pesos. Hasta ahí solamente asientos presupuestales. Ahora, a partir del asiento número 8 de que es la autorización del pago de nómina, fíjense, vamos a las instrucciones porque les voy a decir cómo le hice aquí. Dice, la operación 8 nos dice que se paga la nómina. Ajá. Entonces aquí lo que hacemos en el diario, pues como documento fuente, pues yo pongo que aquí es la autorización del pago de nómina, pero lo que estoy haciendo previamente es el devengado, es decir, el pasivo. Yo hago un cargo a la 2111, que son servicios personales por pagar a corto plazo, perdón, estoy cancelando el devengado, porque así me dice la instrucción que es el pago. Estoy haciendo un cargo a la 2111, que es servicios personales por pagar a corto plazo, contra bancos. Ajá. Y si vemos acá las cantidades, vean, es un cargo primero a la 2111 y un abono a bancos. Pero inmediatamente después, como no nos dieron la indicación de generar el devengado, pues yo lo tengo que hacer aquí. Entonces le pongo la operación número 8A y pongo aquí que es el registro de nómina devengada. Digamos, es el concepto que utilizo. Y aquí entonces lo que tuve que hacer previamente es reflejar el gasto. Reflejar el gasto por un lado, afectando la 5111, que son remuneraciones al personal de carácter permanente, por 40,000 pesos, aquí está, contra el pasivo, es decir, la 2111, servicios personales por pagar a corto plazo, 40,000 pesos. En la cuestión de la lógica contable, primero debió haber sido este asiento, fue el primero, y después ya el pago. Pero bueno, lo hice de acuerdo a las indicaciones, aunque aquí hago que menciono que tenemos que hacer este registro del devengado. Entonces, como ustedes pueden observar, aquí hice el devengado contable y el pagado en términos contables. Ajá. Exacto. Ah, ajá. Bueno, primero la primera observación, ajá, precisamente por eso lo menciono. La lógica contable yo debía haber primero hecho el devengado y después el pagado. Pero, o sea, por eso les mencionaba que lo hice conforme a las indicaciones, la operación primero, es decir, registrar el pagado, aunque no debe ser así, o sea, coincido contigo, debe ser primero el devengado y después el pagado. Por eso hago esa aclaración. Ya ustedes, si consideran que tienen que hacer primero el devengado, lo hacen. De hecho, así debe ser, pero no hay la indicación. Por eso yo lo aclaré. Y en cuanto digamos, al de pago de nómina, yo revisé aquí dejen permitir la entrada a alguien más aquí. Aquí en el plan en el clasificador por objeto del gasto, en la parte donde dice remuneraciones al personal de carácter permanente,
Aquí viene digamos, lo que son sueldo base y personal permanente. La definición me dice que son asignaciones para remuneraciones al personal civil de base o de confianza de carácter permanente. Por eso lo estoy utilizando solamente en esa cuenta. Me basé en ese concepto. Ajá, por objeto del gasto, exactamente. Ok, bueno, haciendo esa aclaración, yo habría hecho esta observación, pero tienes razón, se puede considerar o se tiene que considerar esa partida, entonces, sin ningún problema, pueden hacer la clasificación de esas dos partidas. Al final de cuentas, para efectos del análisis presupuestario, no nos va a afectar, solamente para efectos de partida específica, sí, sí, sí tienes razón, ahí habría que especificar que uno es de confianza y el otro no. Ajá. Entonces, haciendo esa aclaración, nos pasamos a la parte de, digamos, de los momentos presupuestales. Aquí, haciendo la aclaración de que primero es este movimiento, el devengado, y después el pagado, ya hacemos las presupuestales. Aquí en las presupuestales, pues, primero hago el cargo al devengado por los 40,000 pesos y cancelo el comprometido, es decir, el abono al comprometido. Después, hago el presupuesto de egresos, el cargo al ejercido, que son 40,000, y cancelo el devengado haciendo un abono. Y finalmente hago el cargo al presupuesto de egresos pagado, que son 40,000, y cancelo el ejercido con un abono de 40,000. Aquí yo les quiero mencionar, por ejemplo, en el Estado de México, el presupuesto de egresos, este momento contable del ejercido, no se utiliza. No se utiliza. ¿Por qué razón? Y yo coincido con eso, nada más lo hago como comentario, porque nos dice que es una cuenta por liquidar, pero en realidad ya cuando los entes públicos tienen debidamente registrados todos sus pasivos, pues inmediatamente hacen el pago y como que no hay ya un documento administrativo o un proceso administrativo donde se tenga que generar ese ejercicio, ¿no? Digamos, esa emisión de esa cuenta por liquidar o documento equivalente que menciona la norma, ¿no? Pero bueno, eso nada más es como comentario. Aquí ustedes observan que hicimos todos los momentos del presupuesto, ¿sí? Desde el devengado hasta el pagado. ¿Ok? Bueno, y de aquí nos pasaríamos entonces. Sí. Ujú. No, está bien, siempre y cuando las cantidades coincidan, pero recuerden que en una tarea anterior, cuando teníamos que desglosar, por ejemplo, impuestos, si tú lo hacías en un solo renglón, los momentos contables y presupuestales, las cantidades en el mismo renglón, entonces ahí no coincidían las cantidades. Yo lo hice aquí de manera separada, pero ustedes lo pueden hacer así, digamos, donde está el asiento contable, aquí puedes hacer los momentos presupuestales igual. O sea, no hay problema. Sí, lo importante es que estén bien identificados, que no vayas a duplicar alguna cantidad o que te vaya a faltar alguna cantidad. En este caso yo lo hice por separado, pero está totalmente identificado porque estos asientos primeros o estos conceptos corresponden a lo contable y los que están a la derecha son las presupuestales.
Lo único que sucede es que digamos que se van ampliando cantidades, ¿no? Pero en realidad eso no, digamos, no nos afecta. No, no te va a afectar los formatos, por ejemplo, las cantidades totales no va a afectar. Sí, de nada. Bueno, de ahí nos pasamos a la siguiente operación, que es la número 9. Y aquí en esta operación nos dice que se recibe una estimación de obra. Y yo aquí le puse pues la estimación de obra número 1 como documento fuente. Y aquí el asiento contable que se hace es primero hacer un cargo a la 1235, que son construcciones en proceso en bienes de dominio público, por 250,000, contra la 2113, que son contratistas por pagar, contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo, por la misma cantidad. Y como esta operación solamente me indica el devengado, entonces también presupuestalmente solamente hago el que corresponde a ese momento. Es decir, hago un cargo a la 825, que es presupuesto de egresos devengado, 50,000, contra presupuesto de egresos comprometido, 50,000. Eso es lo único. Por ejemplo, en esta operación, lo que me decía la compañera, estos conceptos pueden ir aquí arriba y como se refiere a la misma cantidad, pues no hay ningún problema, no pasa nada. Yo lo hice de manera separada, solamente pues cuestiones convencionales, pero incluso los sistemas de contabilidad pues ya están bien diseñados y permiten la captura de datos sin mayor problema. Eso sería para la operación número 9. Después nos vamos a la operación número 10, que inmediatamente ahí nos indica que se paga la estimación, a qué hace referencia el número anterior. Entonces aquí, pues ya contablemente hacemos la cancelación de la 2113, es decir, hacemos un cargo a la 2113 por 250,000 pesos y un abono a bancos, que es la 1112, por 250,000. Pero fíjense aquí, por ejemplo, aquí nos falta otro momento presupuestal, es decir, el ejercido. Entonces lo que hago yo presupuestalmente aquí es primero registrar el presupuesto de egresos ejercido, 250,000, y cancelo el devengado, 250,000. Y después el presupuesto de egresos pagado, 250,000 contra el presupuesto de egresos ejercido. Aquí se me movió la cantidad, aquí serían 250,000. Este no va aquí. Y este tampoco va. Este no va aquí, va acá. Ejercido. 250. Ok. Sí. Pero este ya se hizo. El comprometido está aquí, precisamente. Ajá. El de la estimación del comprometido se hizo antes. Sí, la sí, mira, te explico cómo lo hice. En este caso, yo aquí cancelo el comprometido cuando hago el devengado, pero ¿por qué cancelo el comprometido? Porque si nos vamos aquí en las indicaciones, donde se registra la estimación que corresponde a la operación 2 y 7, yo le puse aquí, ¿qué dice la 2 y la 7? La 2 nos dice que bueno, la 2 se aprueba la ampliación del presupuesto, pero aquí en la 7 dice que se formaliza contrato para realizar la construcción. Aquí en la 7 hicimos el comprometido. Si vemos en el diario, en el asiento número 7, vamos a verlo acá. Aquí está, mira. Este es el comprometido por 500,000. La obra es por 500,000. Ahorita nada más se pagaron 250,000, pero el compromiso ya lo hicimos por 500,000 pesos. Aquí está. Es este.
Sí, aquí hicimos el momento del comprometido. En el libro diario, en la 2, aquí está. Aquí es la ampliación del presupuesto de obra por 500,000. Aquí está registrado. Ajá. Y en la número 7 se hace el comprometido. Aquí está la 7 y aquí está el comprometido. En este. Ajá, ahí hacemos el de vengado. Ok. Bueno. Entonces continuamos. Ajá. Sí. Ajá, pero analizando la lógica sería de esos recursos que se comprometieron. Ah, y en la anterior tampoco lo menciona, entonces yo ahí no le hice caso a eso de recursos propios. Ajá, ok. Entonces de ahí nos pasamos bueno, en la número 10 que mencionábamos, pues ya se paga la estimación, cancelamos el pasivo, la 2113 por 250,000, ajá, y contra bancos, contablemente el abono 250,000. ¿Y qué presupuestales voy a hacer? Pues tengo que hacer la del ejercido, es decir, hago el momento del presupuesto del ejercido, cargo 250,000 y abono al devengado, que les comentaba que ya lo habíamos hecho. Y ya por el pagado, pues cargo al presupuesto de egresos pagado 250,000 y cancelo el ejercido 250,000. Esos son los presupuestos. Sí, sí, sí te afecta porque al hacerlos, es decir, no estás cancelando el devengado, te estás pasando directamente al ejercido. Lo que estás haciendo, lo que tú me dices que haces es esto, ¿no? Estas dos de aquí. Sí, pero si te das cuenta, el abono que haces tú aquí al ejercido, es decir, ya lo estás cancelando, pero en ningún momento lo generaste. Y aquí yo lo estoy generando y aquí lo cancelo. Y el de vengado, aquí lo estoy cancelando porque en la operación previa, en esta, aquí lo generé. Aquí, en este. Por esa razón. Sí, de nada. Bueno, entonces de ahí nos pasamos a la número 11. La número 11 nos dice, eh, nos dice que se reciben las 10 computadoras, ¿no? Por 50,000 pesos. Al recibirse, pues vamos a hacer contablemente el momento de vengado. Aquí la cuenta que yo utilicé, la contable, es la 1241, que es mobiliario y equipo de administración. Hago un cargo por 50,000 pesos, aquí está. Y abono a la 2112, que es proveedores por pagar a corto plazo, 50,000. Y como nada más es el momento del devengado, porque en la siguiente operación viene el pagado, bueno, la presupuestal que hacemos es el devengado precisamente, cargo al presupuesto de egresos devengado 50,000 y abono al presupuesto de egresos comprometido. Aquí estoy cancelando el comprometido que se había hecho previamente. Ajá.
Ese sería para esta operación. Si vemos la número 10, yo aquí le puse en las indicaciones ¿dónde están? Las 10 computadoras aquí. Esta operación es la número 6. En la operación número 6 realizamos los pedidos de las computadoras. Entonces ahí hicimos el comprometido y ahorita lo estamos cancelando en esta operación por 50,000 pesos. Si nos regresamos un poquito acá a la número 6, aquí está, es esta. Aquí hicimos el comprometido de las computadoras y en esta de acá la cancelamos, ¿no? Por 50,000 pesos. Aquí está. ¿Sí? 50,000. Y luego en la siguiente operación, pues nos dice que se pagan las computadoras. Por lo tanto, yo puse aquí documento fuente, pues autorización de pago de computadoras. Contablemente cancelo el pasivo, es decir, hago un cargo a la 2112 por 50,000, con un abono a bancos por 50,000 y presupuestalmente hago los momentos que me faltan. El ejercido, que es el primero, hago un cargo al presupuesto de egresos ejercido por 50,000 con abono al presupuesto de egresos de vengado, es decir, estoy cancelando el de vengado por 50,000. Después hago el cargo al presupuesto de egresos pagado, 50,000, y cancelo el presupuesto de egresos ejercido, 50,000. Entonces ya están todos los momentos presupuestales. Y de aquí, pues ya nos pasaríamos a la última operación, que solamente yo les comentaba que era un registro presupuestal, porque lo único que se hace, de acuerdo a las indicaciones, es que se fincan pedidos de lubricantes para presidencia por 30,000. Entonces, en ese caso, lo único que hacemos, yo aquí, documento fuente, le puse una orden de compra, ¿no? Debidamente autorizada, y presupuestalmente hacemos el cargo al presupuesto de egresos comprometido por 30,000, con abono al presupuesto de egresos por ejercer con 30,000. Eso es lo único que se hace. Obviamente ya checando al final, aquí en sus asientos depende cómo los hicieron, si utilizaron un solo renglón para hacer cuentas contables y presupuestales, pues obviamente su cantidad va a ser mucho menor aquí, pero esto realmente pues el monto no nos va a decir si todos debemos coincidir o no, dependiendo cómo lo hicimos. Lo importante es que sean sumas iguales. A mí me da esta cantidad, tanto en el cargo como en el abono, y bueno, entonces ya concluimos esa parte del diario. Ok. Y ya de aquí, pues lo que tenemos que hacer es irnos a los esquemas de mayor. Ya tenemos identificadas todas las cuentas que utilizamos y entonces nos vamos a los esquemas de mayor. Y aquí pues ya creo que la mayoría, bueno, ya no tendríamos problemas. Por ejemplo, empezamos, yo las voy registrando en orden que aparecen en el estado de situación financiera. Por ejemplo, la primera que aparece pues es la 1112, que es bancos, tesorería, y aquí pues utilizo como referencia las fechas y los números de evento. En este caso, si ustedes observan los números de evento, yo aquí todos les puse empiezan con E. ¿Por qué? Porque estos debieron hacerse en pólizas de egresos. Por eso le puse egreso 2101001. El primer pago que hicimos fue la nómina por 40,000. Está en el haber. El segundo movimiento es cuando pagamos la estimación número 1, que yo le puse el egreso 2101002 y fue un abono por 250,000. Y el tercer pago, el último pago, fue el que hicimos de las computadoras. Yo le puse el egreso 2100103 y fue una salida por 50,000. Entonces aquí el saldo, pues obviamente es la resta. Aquí es importante considerar la naturaleza de las cuentas. Por ejemplo, en este caso que bancos es una cuenta de naturaleza deudora, entonces los saldos pues obviamente siempre van a ser del debe menos el haber. Ajá. Entonces aquí el saldo me da menos 40,000. ¿Por qué? Porque no tengo saldos iniciales. Después, para el segundo movimiento, yo aquí le pongo una fórmula que me dice que es el saldo anterior
más los movimientos del debe menos el haber y me da el saldo. Entonces, obviamente aquí se va acumulando, ya tengo menos 290,000. Y lo mismo para el tercer movimiento, ¿no? Son 50,000 y el saldo acumulado pues son menos 340,000. Esto es contrario a la naturaleza de la cuenta, o sea, no puede ser un saldo negativo, pero así como nada más tenemos estos registros, pues yo al final aquí pongo la sumatoria de todos los movimientos del debe, que en este caso es nada, y aquí todos los del haber, que me suman 340,000 pesos, que es lo que se pagó. Y vean, aquí la cantidad yo la pongo donde debe ser, como es de naturaleza deudora, pues el saldo debe estar aquí. En este caso, pues es negativo porque yo le resto todo lo del debe menos el haber y me da 340,000 negativo. Así es como, esa es la lógica que utilicé para presentar este esquema de mayor. A ver, si pueden. Ok, creo que ya quedó. Entonces, esto es lo que hice para, digamos, para bancos. Entonces ya terminé el esquema de mayor, aquí está. Y después me paso a construcciones en proceso. La cuenta de construcciones en proceso también es de naturaleza deudora, pero aquí como hicimos. A ver, déjeme ver aquí. Ah, Adrián. Aquí está. Ya creo que ya, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, en este caso, por ejemplo, vean la cuenta de 1235, que es construcciones en proceso, es una cuenta de naturaleza deudora porque está en las cuentas de activo. Fue cuando afectamos la cuenta de obra, de la estimación. Normalmente en los entes públicos, cuando se van generando las obras, todas las estimaciones que se van presentando se van cargando a una cuenta de activo, que en este caso es construcciones en proceso. Ya al final de que se termina la obra, si es de dominio público, pues quizá ya se mande al gasto, o si es una obra que va a formar parte del activo del ente público, pues entonces ya va a formar parte del inventario. Pero bueno, eso nada más como comentario. Aquí el saldo, pues son 250,000 pesos, porque hicimos un cargo, es el único movimiento que hicimos, y bueno, así quedaría este esquema. Después de ahí nos pasamos a, a la 1241, que es mobiliario y equipo de administración. También solamente tuvo un movimiento, que fue cuando pagamos las computadoras. En este caso, aquí, digamos que la cuenta que se ve afectada, pues es una cuenta de activo, ¿verdad? Porque está aumentando los bienes muebles del ente público, y solamente hay un movimiento de 50,000 pesos, y de ahí nos pasamos a la cuenta la 2111, que son servicios personales por pagar a corto plazo. Aquí en servicios personales por pagar a corto plazo, solamente tuvimos el registro de la nómina de los 40,000 pesos. Aquí lo hice en el egreso, ¿se acuerdan que fue cuando se hizo el pago? Entonces pongo la misma referencia, el cargo y el abono, porque fueron dos movimientos que hicimos, cuando generamos el pasivo y cuando se canceló el pasivo. Entonces, aquí al final, pues el saldo pues queda en cero, esta cuenta al final queda en cero, y de ahí nos vamos a la 2112, que son proveedores por pagar a corto plazo, y también su saldo al final se cancela porque fue por el documento de recepción de las 10 computadoras. Generamos el pasivo, aquí está el haber,
Después, cuando lo cancelamos, con la autorización de pago de las computadoras, hacemos el cargo, es decir, se cancela y el saldo pues queda en cero en esta cuenta. Después nos pasamos a la 2113, que es contratistas por obras públicas, por pagar a corto plazo. Aquí también fue la cuestión de la estimación. Esta cuenta también queda en cero. Registramos primero la estimación, se generó el pasivo, 250,000. Obviamente el saldo era 250,000. Después, cuando se pagó la estimación, pues hacemos el cargo y se cancela y ya de esta manera pues ya no hay saldo, queda en cero también. Después tenemos la cuenta del gasto, que en este caso yo solamente afecté la 5111. Por ahí me decía una compañera que afectó la 5112 también. Bueno, desglosó. En este caso, bueno, yo nada más hice este movimiento. La cuenta del gasto pues es acumulativa. La cuenta del gasto pues es de naturaleza deudora. Hicimos un cargo, en este caso yo lo hice por 40,000 por el registro de la nómina, es decir, cuando se devengó, y el saldo pues queda de 40,000 pesos en este esquema de la 5111. Y ya de ahí nos vamos a todas las presupuestales, empezando desde, aquí tengo la 822, presupuesto de egresos por ejercer, y todos los movimientos que hubo. Entonces yo aquí registré todos los diarios, todos se hicieron en pólizas de diario, bueno, debieron haberse hecho en pólizas de diario. Desde el oficio de autorización de la ampliación del presupuesto de turismo, que fueron 70,000, fue un cargo. Después hubo una ampliación de obra pública a esa misma cuenta, fue de 500,000. Los saldos se iban acumulando acá, pero después esta cuenta pues se va disminuyendo conforme se van haciendo los momentos del comprometido, pues esta cuenta va a ir disminuyendo, es decir, se van a ir haciendo los abonos como están en los registros de diario. Y el primero que tuvimos fue con la autorización de la reducción del presupuesto de nómina de 570,000. Después el presupuesto autorizado de nómina de 500,000. Después el de servicio de telefonía de 15,000. El de la adquisición de computadoras de 50,000. El contrato de obra de construcción de carretera 500,000. Y finalmente la última operación, que es la orden de compra de lubricantes. Solamente hicimos este movimiento, entonces quedan 30,000 y al final queda un saldo de menos 1,095,000 pesos. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque el movimiento original de esta cuenta es cuando hacemos el aprobado es contra por el ejercer, es decir, hacemos un cargo al presupuesto de egresos por ejercer y después se va a ir disminuyendo. En este caso, fíjense, hubo más movimientos de salida que los que registramos cuando se autorizó el presupuesto. Para eso nos sirve analizar esta cuenta. Aquí seguramente pues faltó más o registrar el presupuesto original, ¿no? Porque aquí sale negativo y no debe ser negativo. Pues de ahí nos pasamos a la de las adecuaciones presupuestales, las modificaciones al presupuesto. Y pues queda en cero porque hubo un oficio de autorización de ampliación de 70,000, después uno de 500,000 de obra, pero hubo una reducción del presupuesto de tesorería por 570,000. Entonces, en realidad, pues el saldo al final de esta cuenta queda en cero. Y así nos vamos con las demás cuentas. En este caso, por ejemplo, la de presupuesto de egresos comprometido, en todo el periodo hicimos un comprometido de 1,095,000 y analizando los asientos de diario, pues aquí las tenemos. Lo del presupuesto de nómina de 500,000, lo de telefonía, lo de las computadoras y lo de la obra, más la orden de compra de lubricantes. Todo eso sumó 1,095,000 y solamente de
de ese 1,095,000 solamente cancelamos 340,000. Y esos 340,000 van a coincidir exactamente con el devengado y el pagado, que es lo que hicimos en los movimientos. Y lo vemos más adelante. Por ejemplo, aquí está el devengado. Vean, son 340,000, que es todo lo que pagamos, todo lo que se gastó y que también se pagó, que fueron la nómina de 40,000. Aquí se cancela porque se pagó. Después de la estimación, aquí también la cancelo porque se pagó. Y el de las computadoras también. Entonces, pues queda en cero también. Y de aquí nos vamos al presupuesto de egresos ejercido, que también son los 340,000 porque en todos los momentos que registramos del pagado, cuando hicimos el ejercido, pues en todo se canceló. Entonces son 340,000, son los mismos, igual, los mismos conceptos. Y lo mismo del pagado. Si ustedes ven aquí, nada más que esta cuenta es acumulativa, la del presupuesto de egresos pagado, que son los tres conceptos de nómina, de la de obra y de las computadoras, son los 340,000 pesos. Aquí está. Y pues esas serían todas los esquemas de mayor que utilizamos. Okay. Y pues ahora sí nos vamos al llenado del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos. Yo lo que hice primero fue, ven que nada más tiene esta columna, yo jalé las fórmulas a todas las columnas, solamente que en el modificado y en el devengado, ahí es una suma. Por ejemplo, en el modificado, ahí recuerden que es la suma del aprobado más la columna de ampliaciones reducciones. Esa nos va a dar esta columna del modificado. Y del subejercicio también ahí es una suma. Bueno, en este caso es una resta de lo que es el modificado menos el devengado. Nos va a dar como resultado el subejercicio. Si en el subejercicio nos salen números positivos, significa que se ejerció una cantidad menor a lo que se presupuestó. Si hubiera resultado en el subejercicio una cantidad negativa, significaría que hay un sobreejercicio, es decir, que se hubiera gastado más de lo que se hubiera presupuestado. Ajá. Entonces, aquí mande. Perdón, una pregunta. Ahí donde dice ampliaciones y reducciones, hay una cuenta que dice de 2.1.2 materiales y útiles de impresión y producción. Ok, Bueno, es muy importante tu comentario y ahorita lo explicamos. Precisamente aquí en las indicaciones, fíjense, esto de las ampliaciones, lo podemos tomar de acá. De hecho, con las indicaciones podemos llenar esos formatos. En el caso de las ampliaciones, fíjate, en la número 1, tú tienes tres partidas. Tienes una ampliación para material impreso, materiales y útiles y vestuario y uniformes. Estos tres conceptos corresponden al capítulo 2000. Es decir, si nos vamos al clasificador por objeto del gasto, ahí vamos a encontrar estas tres cuentas, la de 10,000, la de 25,000 y la de 35,000. Entonces nos vamos al clasificador por objeto del gasto en el capítulo 2000, que es a partir de aquí, y aquí vamos a encontrar en la parte de ampliaciones, aquí está una de 25,000, que es materiales y útiles de impresión, que ya vimos ahí en las indicaciones. Aquí está el de 10,000, que es material impreso e información digital, y el otro es de 70,000 pesos, que está está aquí.
Ah, déjame ver qué dicen las instrucciones. Viáticos, no, perdón, es de 35,000 nada más. Vestuarios y uniformes es de 35,000. Entonces, ese de 35,000 pesos está. Aquí está. Aquí está, que es vestuario y uniformes. Los tres conceptos corresponden al capítulo 2000. Esta de vestuarios y uniformes son 35,000 y acá está la de 10 y la de 25 con su partida correspondiente. La 212, la 215 y la de 35 que es la 271. Nada más que aquí, por ejemplo, están. Sí, pero la de material de limpieza, los 70,000 pesos, ¿de dónde los obtengo? De acá, te vas a las indicaciones y aquí te dice en la número 3, te dice que se aprueba una reducción de tesorería, es decir, disminuye el presupuesto. Aquí está uno, dice material de limpieza 70,000 pesos. Hay más. Ajá, esa de 70,000, si tú te vas ahí a donde tú me comentas en el clasificador por objeto del gasto, entonces aquí está, mira, pero está en negativo. ¿Por qué? Porque es una reducción de presupuesto. Aquí está, material de limpieza. Es esta. Aquí. ¿Ok? Bueno, y lo mismo con las otras, porque aquí encuentras combustibles, 160,000, que también está en el capítulo 2000, y estas dos últimas, telefonía y viáticos, pertenecen al capítulo 3000. Por ejemplo, combustibles, 160,000, aquí en el clasificador lo tenemos, y aquí está, 160,000, y está en negativo porque es una reducción también. Es esta. Mande. La cuenta que está en azul, la de alimentos y utensilios, la 2200 está incorrecta. Es la cuenta correcta, es la 2300, que viene siendo la de materiales y suministros. Ah, eh, Si en- te fijas, está sumando las 23.04 y alimentos y qué bueno que me dices. Así viene el formato, ¿verdad? Entonces hay que corregir. las sumas están incorrectas porque tu compañero no hizo Ajá. Sí, son cuentas agrupadoras, sí. A ver, aquí empezamos con la 2000, materiales y suministros, está correcto, ¿no? Después, la de alimentos y utensilios. Entonces esta sería la 2.3. A ver, aquí vamos a ponerle materias primas de producción y comercialización. Comercialización. Ok, y aquí sería la 2.3, ¿verdad? Ok. Gracias, sí. ¿Mandé? Bueno, vamos a hacer, aquí hay que checarlo conforme a lo que viene en la norma y ya hacemos las correcciones. Al final de cuentas, las cantidades no nos van a afectar para los formatos
del presupuesto de egresos, el analítico, no va a haber problema. Ahorita lo checamos, pero sí hay que verificar esto. Yo la verdad no modifiqué aquí, no vi este error, pero sí lo vamos a checar. Ok. Bueno, entonces, continuando con los demás registros, les decía yo, de combustibles, que es el de 160,000, pues nos vamos al clasificador por objeto del gasto y aquí lo tenemos, combustibles, 160,000, lo registramos en negativo. Aquí automáticamente suma porque esta es una cuenta agrupadora, ¿sí? Entonces, pero aquí está los 160,000. Después en las instrucciones nos dice que hay en telefonía 270 y viáticos. Esas son del capítulo 3000. Entonces, si nos vamos al 3000, aquí está el de 270,000, lo ponemos en negativo porque es una reducción, que es telefonía celular, y los 70,000 que están acá, que corresponden a viáticos en el país. Y ya concluimos, digamos, esas partidas que serían, creo que serían todas, ¿verdad? Ok. Y ya, entonces, nos falta la ampliación del presupuesto de los 500,000 pesos en construcción de vías. En las indicaciones está acá, es la operación número 2. Se aprueba la ampliación de presupuesto para la dirección de obra pública en 500,000. Entonces nos vamos al clasificador por objeto del gasto y es la última cuenta que tenemos. Lo ponemos en positivo porque es una ampliación de presupuesto. Aquí está la agrupadora, ya la contempla. Y al final, pues ya automáticamente, como jalamos las fórmulas, fíjense, da 0, ampliaciones y reducciones. ¿Por qué? Porque se ampliaron 570 y hubo una reducción de 570, y eso lo podemos checar en el esquema de mayor de ampliaciones y reducciones que están, aquí está, vean, en el esquema de mayor, cuando hicimos los movimientos de modificaciones al presupuesto de egresos aprobado, registramos un incremento de 570 y dos reducciones, aquí están, perdón, dos ampliaciones, uno de 70 y uno de 500 y una reducción de 570, entonces al final pues queda 0 y eso en el clasificador por objeto del gasto pues lo podemos ver también que está en 0 y ya está aquí esta parte. Ahora nos vamos al devengado. Vean. No, porque no hubo ampliación y reducción de presupuesto para esa cuenta. Sí, aquí solamente la columna de ampliaciones y reducciones. Ajá. Pero entonces fíjense aquí ya el modificado, bueno, pues automáticamente se los da porque ponemos la fórmula de que debe ser la suma del aprobado más el modificado y ya nos da, perdón, más las ampliaciones o reducciones y ya nos da el modificado. O sea, ya tiene fórmula y pues ya jala todas las cantidades. ¿Ok? Y luego nos vamos al devengado. Si se observan cuando hicimos el esquema de mayor, tanto del devengado como del ejercido y del pagado, nos daba 340,000 pesos. Y son los mismos que deben de reflejarse en las columnas de aquí del devengado y el pagado. ¿Y cómo los vamos haciendo? Pues registrando las partidas que sufrieron afectación de devengado y de pagado. Por ejemplo, aquí tengo los 25,000 pesos que fueron de nómina, de personal de carácter permanente. Aquí está. Y luego los 15,000 que son los de confianza. Aquí también aparecen. También están en el pagado porque recuerden que se pagó también. Entonces aquí los registramos. Después, si vemos qué otros movimientos hubo de devengado y de pagado, pues nos vamos y encontramos aquí en lo que es bienes muebles e inmuebles, tenemos los 50,000 pesos de las computadoras. Bueno, en este caso es mobiliario y equipo de administración, digamos que es la cuenta agrupadora, pero aquí abajo está el equipo de cómputo y de tecnología de la información, son 50,000,
y también está en el pagado porque también se pagó la cantidad. Entonces aquí aparece. Y luego lo único que nos falta es lo de obra, lo que se pagó de la estimación. Aquí está, 250,000 que también se devengó y también se pagó. Y aquí están las agrupadoras, o sea, es lo mismo, 50,000, 250,000. Y ya, entonces la última columna, pues lo único que hace es sumar, o más bien restarle al modificado, que en este caso son 334,036,506,99 para esta partida, menos el devengado que son 250,000 y ya nos da el saldo. En este caso es positivo y así para cada una de ellas. Al final el subejercicio, obviamente como hicimos poquitas operaciones, pues nos da una cantidad enorme de 249,863,657. Estas cantidades que están en este formato son las mismas que deben de aparecer en todos los formatos. Deben coincidir tanto en el clasificador por objeto del gasto, por tipo de gasto, administrativa y funcional. Entonces, de aquí ya concluimos el clasificador por objeto del gasto. Ahora, nos pasamos al clasificador por tipo de gasto. El clasificador por tipo de gasto, como ustedes saben, se divide en gasto corriente, gasto de capital, amortización de la deuda, pensiones y jubilaciones y participaciones. En este caso, pues realmente lo que nosotros tuvimos solamente son movimientos de gasto corriente y de capital. ¿Cuál es el gasto corriente? El gasto corriente, nos vamos al clasificador por objeto del gasto y lo podemos identificar por lo que es el capítulo 1000, el capítulo 2000, el capítulo 3000 de servicios generales y nada más, porque ya digamos lo que es el 4000 ya sería como de transferencias, subsidios y eso ya entraría en otro concepto. Entonces, ese sería el gasto corriente, lo que serían para nosotros el capítulo 1000, 2000 y 3000. Y el gasto de capital, pues viene siendo lo que es el capítulo 5000, que son lo de bienes, muebles e inmuebles, y lo que es obra pública, es decir, el capítulo 6000. Entonces, ¿cómo lo hicimos aquí? Bueno, en lo que corresponde a ampliaciones y reducciones, solamente hubo de gasto corriente 500,000 negativo porque hubo una reducción y de gasto de capital hubo una ampliación. Aquí, por decir, en el gasto de capital, yo lo que hice fue sumar, sería la 68 y la 82 de aquí. A ver, la 68. Puse solamente las agrupadoras. Fíjense aquí, la 68 que es el capítulo 5000 y lo que es la 82 que es el capítulo 6000 para el gasto de capital. Eso yo le puse aquí aquí como fórmula, le puse que me sumara esos dos capítulos y ya automáticamente me los da, que en este caso son 500,000 pesos. ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues si nos vamos al capítulo por objeto del gasto, son estos 500,000 que están en el capítulo 6000 y lo que está en el capítulo 5000, pero en el 5000 hay 0, entonces son nada más 500,000. Y lo que es de gasto corriente, lo que yo estoy sumando, igual por capítulos, es el capítulo 1000, el 2000, bueno, todo lo que es el 2000, aquí está otra, y el 3000, que es esto. Entonces, la suma de estos, fíjense, aquí tenemos 340,000 en negativo. Y aquí tenemos 160,000 en negativo. Eso me da 500,000 pesos negativos, es decir, que hubo reducciones. Entonces ya concluimos la columna de ampliaciones y reducciones. Y luego, si nos vamos al devengado y al pagado, ¿cómo vamos a llenar estas cantidades? Pues igual, ¿cuánto gastamos en gasto corriente? ¿Cuánto devengamos en gasto corriente? Solamente 40,000. Igual, lo que yo hice fue sumar todo el capítulo 1000, 2000 y 3000 del devengado. Es decir, estos 40,000. Luego, aquí en este no hay nada, en este no hay nada. En la 3000 tampoco hay nada.
Y pues nada más eso me dice que entonces de gasto corriente tengo 40,000 y aquí están. Y luego en gasto de capital me dice que tengo 300,000. ¿De dónde salen esos? Pues igual me voy al clasificador por objeto del gasto y sumo lo que es el capítulo 5,000 y el 6,000. Entonces el capítulo 5,000 aquí está del devengado. En este caso son 50,000 y del 6,000 son 250,000. La suma me da 300,000, que es lo que tengo aquí en el clasificador por objeto del gasto. Y ya el subejercicio, pues igual con la fórmula, y ya verificamos que los montos que tenemos acá de subejercicio, de pagado y de vengado son los mismos que tengo en el formato anterior del clasificador por objeto del gasto. Aquí los tengo, vean, subejercicio 249,863,657.56 y lo mismo que tengo acá. Y de vengado y pagado son 340,000, que es lo mismo que tenemos aquí, 340,000. Bueno, y de ahí entonces ahora nos pasamos a lo que es la clasificación administrativa. La clasificación administrativa, todos los entes públicos pues tienen sus áreas de recursos humanos, de administración, de dirección, etcétera, etcétera, de finanzas. Cada una unidad administrativa tiene su presupuesto. Cada uno de esos presupuestos se suman y al final el ente público presenta un presupuesto global. Y en este caso pues es lo mismo. Aquí, por ejemplo, tenemos que ver qué adecuaciones presupuestales hubo en las diferentes áreas. Y ustedes se acuerdan que tuvimos en tesorería, hay una reducción de 570,000. Bueno, pues aquí está el monto en negativo. Y aquí yo tenía una duda, pero les voy a decir por qué la ampliación del presupuesto de obra lo puse en este renglón que dice control de obra. Yo pensaría que sería al área de construcción, pero ¿por qué lo puse aquí? Porque si yo veo el presupuesto autorizado, este presupuesto que tiene control de obra tiene 111 millones. Entonces, como que no sería lógico que aquí tenga mucho más presupuesto que es para desarrollo de obra pública y el área de construcción solamente tiene 1,000,000. Entonces, yo estoy suponiendo por esa razón que el área que se encarga de ejecutar la obra, el ejecutor del gasto, pues es control de obra. Por eso aquí le puse, en este renglón puse la ampliación del presupuesto. Y esos serían los 500,000. Después los 70,000, que hubo una ampliación de turismo, ¿se acuerdan? Pues aquí está la dirección de turismo. Entonces ya está identificada. Son 70,000. Igual, lo mismo, al final va a ser cero. ¿Por qué? Son 570 que hubo reducciones, más 570, son 570 y queda en cero al final. Y lo mismo en lo que es devengado y pagado. Ya recordamos que son 340,000 pesos, pero ¿qué áreas fueron las ejecutoras de ese gasto? Bueno, ¿se acuerdan que tesorería se pagó nómina de 25,000, se devengó y se pagó 25,000? Y el área de contabilidad ejerció 65,000 devengados y pagados. Y el área de control de obra, por eso lo dejo aquí, son los 250,000. Entonces ya vemos que las sumas, pues, suman los 340,000. Ya la fórmula aquí nos da el subejercicio, que coincide con los formatos anteriores. Y entonces vemos que son las únicas unidades administrativas que ejecutaron recursos o que devengaron recursos y que también pagaron. Entonces, con esto ya concluimos la clasificación administrativa. Y ya de ahí nos pasamos al último formato, que es la clasificación funcional. La clasificación funcional se divide en lo que es gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y otras no clasificadas en las funciones anteriores. Pero para el ejercicio que realizamos, pues están identificadas. Yo solamente tenía una duda, pero ahorita se las comento y por qué decidí registrarla en una
en un concepto. Por ejemplo, igual, la parte que tenemos que llenar, pues es el área de la columna de ampliaciones y reducciones. En este caso, por ejemplo, lo que es tesorería y contabilidad, esas áreas corresponden a lo que es gobierno y particularmente a lo que se refiere a asuntos financieros y hacendarios. Entonces, esa área, como tuvo reducción de 570,000, pues yo la registré en ese concepto. Ajá, 570,000. Y luego los 500,000 pesos ¿por qué los pongo aquí en el concepto de transporte? Yo originalmente pensé que era en vivienda y servicios a la comunidad, porque este concepto también hace alusión a lo que es urbanización y pudiera yo considerar que una carretera pues sería parte de la urbanización también. Pero ya me fui a lo que es el digamos, el clasificador funcional y el concepto de transporte sí especifica que es carretera, construcción de carretera. Entonces ya hice digamos, el ajuste aquí y aquí puse la ampliación del presupuesto en lo que es desarrollo económico, particularmente en el tema del transporte. Y el otro pues es al área de turismo que tuvo una ampliación de 70,000 pesos. Entonces ya con esto ya vemos qué temas fueron las que sufrieron afectaciones presupuestales de la clasificación funcional. Y ahora en cuanto al gasto, lo que es el devengado y el pagado, pues aquí ya no tenemos problema porque el área de asuntos financieros y hacendarios que corresponde tesorería y contabilidad son los que ejercieron 90,000 pesos. ¿Cómo se componen estos 90,000? Fueron 25,000 de nómina, más 15,000 de nómina de contabilidad y los 50,000 que fueron de las computadoras, que fueron del área de contabilidad. Entonces eso nos suma 90,000 de vengado y pagado. Esa fue una. Y luego los otros 250,000 pues están aquí en el tema de desarrollo económico de transporte, que es la construcción de carretera, que se devengó 250 y se pagaron 250,000. Y en la suma pues nos dan los 340,000 pesos que en todos los formatos coincide. Y aquí pues ya nomás con fórmulas se jalan los saldos y ya nos quedan los formatos. Ya con esto ya concluimos. No sé si hasta aquí alguna duda. Excelente, compañero, muy claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero. Bueno, entonces así quedaría el ejercicio. Este trabajo pues lo vamos a publicar. Voy a parar la grabación